Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los ministros, a los colegas, a quienes nos estén oyendo o nos vean después otro día, al señor gerente de la Federación de Cafeteros, a Óscar Gutiérrez de Dignidades Cafeteras y Agropecuarias, también mis saludos. Me voy a eximir de decir algunas cosas que ya se han dicho aquí, que son muy importantes, pero que no es necesario repetirlas por razones del tiempo. Empiezo entonces señalando esto. La crisis, y esto lo digo sobre todo para la gente de fuera del sector o de los negocios, la crisis tiene una causa inmediata que es bien obvia. Los costos de producción son muy altos frente a los precios de venta. Ese es todo el dolor de cabeza. Entonces ahí lo que nos toca es mirar qué pasa con los costos y qué pasa con los precios, porque si no se resuelve esa contradicción, pues aquí no hay nada que hacer. Eso es así de simple. Entonces voy a empezar señalando esto diciendo una cosa. ¿Qué responsabilidad les cabe a los cafeteros? Porque es común que cuando estas crisis aparecen o en los cafeteros, o en los arroceros, o en los textileros, aparezca mucha gente a decir, no, es que son muy vagos, es que son muy perezosos, es que no hacen las cosas como las debían hacer. Y los gobiernos, no pocas veces, más elegantes, hablan de la ineficiencia de los productores. Bueno, entonces voy a mostrar cómo ni los precios ni los costos, los fundamentales, los definen en la finca. O sea, los precios, por razones obvias, los caficultores no tienen cómo definirlos, o sea, los precios a los que venden. Y los costos, que podemos llamar para entender bien el asunto, el costo país, pues no lo definen tampoco los caficultores. Ellos sí hacen unos esfuerzos y hacen muchos, como toda la gente que trabaja, pero miren ustedes estos datos. Son cosas muy obvias, pero me gusta, digamos, plantearlas para empezar, para que se entienda el debate. El costo país. En fertilizantes tenemos costos supremamente altos, estas son cosas conocidas en el sector, y resulta que la caficultura pues es en buena medida un asunto de fertilizantes. El crédito, ya se mencionó aquí, inclusive muchos caficultores están presos del código del crédito de los agiotistas, del gota a gota. Así es imposible que puedan atender estos problemas. Hay unos endeudamientos viejos que los afectan negativamente y que ahí están como parte de su problema. Los combustibles, este es un país que le está cobrando los combustibles impuestos del orden del 30%, por ejemplo en el caso de la gasolina, y eso de una u otra manera se refleja en los costos de producción. Problemas de fletes graves por costos del transporte y por malas vías. Todo eso se va cargando al costo de producir café. Inclusive el precio de la mano de obra, ese tampoco lo definen los caficultores, y aquí estamos en un lío que se ha ido volviendo como insoluble, ¿no? Si uno esto mira con honradez, tiene que reconocer que el precio es muy alto para que lo pague el caficultor, pero es muy bajo para ganárselo, porque aquí nadie va a decir que es que los jornaleros colombianos, bueno, el doctor Carrasquilla lo dijo una vez, que es que el salario mínimo era ridículamente alto, pero en términos corrientes nos tenemos que poner de acuerdo que esos jornaleros con esos salarios tampoco viven. Y además hay un fenómeno en un país cada vez más interconectado, y es que si se bajan demasiado los precios, si se logran bajar en las zonas cafeteras, pues la gente es muy sencilla, se va o se sigue yendo. Y entonces la solución no está ahí. Nosotros necesitamos una ecuación de precios y costos que permita pagar unos salarios que permitan que esa mano de obra siga estando allí. No es entonces por ahí por donde se va a resolver el problema. Bueno, lo de los precios ya está dicho, lo de los costos, perdón, ¿sí? Y el precio de venta, mejor, empecemos por ahí, ya se ha dicho aquí, no voy a repetir las cifras, ha tenido una caída en picada, los precios de hoy son supremamente malos, del orden de 666.000 pesos. Los costos también están más o menos claros, estamos hablando de costos por encima de 750.000 pesos. Eso se puede discutir y no son iguales los casos, pero uno se puede poner de acuerdo de que estamos teniendo una diferencia entre el costo y el precio del orden de 100.000 pesos por carga. Y eso pues es mortal para cualquier negocio, eso no, ahí no hay cuentos que echar. Repito, podemos discutir un peso más, un peso menos, tanto en costos sobre todo, pero lo cierto es que la ecuación no está dando. Ahora, ese precio, ¿quién lo determina? Y esto es bien importante dejarlo establecido desde ya. Este precio no lo determinan tampoco los caficultores y ni siquiera los colombianos. O sea, nosotros no podemos meter la cabeza como los avestruces entre el suelo y entonces hablar todo el día de globalización, y cuando se trata de analizar estos fenómenos en Colombia, entonces la globalización desaparece como si no tuviera nada que ver.
No, aquí las cosas son sencillas. Primero, los precios se fijan en el mercado mundial y son unos precios inicuos. Esa es una cosa que está sabida. Hay unos costos, unos precios también influenciados por la intermediación local, particularmente la intermediación privada, que también terminan afectando el precio final. El precio del dólar, ¿cómo vamos a desligar el análisis de lo que nos está pasando aquí con el precio del dólar si este es un negocio que se hace en dólares? Y que tiene los fertilizantes y los insumos agroquímicos relacionados con el dólar. Un negocio que además no se favorece bien. Cuando el precio del dólar favorece al café, aquí no se favorece del todo porque digamos que en la relación buena parte de los costos son internos y entonces no dan las ecuaciones como pueden dar en otros productos. Pero quiero enfatizar entonces, los precios, digamos, están manejados desde afuera. Yo voy a detallar ahorita un poquito más cómo es que los determinan y cómo los determinan contra Colombia. Bueno, voy a enfatizar una idea también. Si la cosecha se sigue vendiendo al precio que se está vendiendo, la diferencia entre esta cosecha y la del año pasado va a ser del orden de 1,5 billones de pesos. Y eso afecta a la economía de 500 municipios. Los que somos de la zona cafetera sabemos eso cómo es, ¿no? Si hay negocio en el café, entonces se mueve el transporte, se mueven las tiendas, se mueven los de los helados, se mueven todos los negocios. Y si no hay plata en el café, las cosas languidecen, y es lo que ya nos está pasando porque, como bien se dijo aquí, ya están vendiendo. Vámonos entonces a las causas externas de las últimas crisis. Bueno, y hay que recordarlo, rompimiento del acuerdo de cuotas en el Pacto Internacional del Café. Yo recuerdo, yo era profesor en Manizales, era dirigente de organización cafetera cuando estas cosas sucedieron, y todavía me parece ver la cara de algunos analistas que felices aplaudiendo porque se había roto los acuerdos de cuotas en el Pacto Internacional del Café y Colombia se iba a tomar el mundo y ahora sí nos íbamos a volver ricos, cuando todo esta especie de secta del libre comercio que se montó en Colombia y que todavía manda en el país, porque eso es una secta a la que en realidad les importan un pepino, y por eso me quiero referir a esto. Hay que ver lo que alcanzaron a decir en Manizales, doctor Mejía, usted se debe acordar. Mejor dicho, corran todos los cafeteros del mundo porque llegó Colombia a tomarse a Nueva York y a los mercados del mundo. El ridículo espantoso. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya sabemos qué pasó. Doy este dato para los que llegaron tarde. Es que aquí hay mucha gente que llegó tarde porque están muy jóvenes y se les olvidan las historias, entonces hay que contarlas. Con el Pacto Internacional del Café teníamos una franja de precios, $1.20, $1.40 de 1989, y nadie podía ni comprar ni vender café por fuera de ese margen. Bueno, ¿qué sucedió? Que cuando se rompe el pacto, el precio alcanzó a llegar a 60 centavos de dólar. Yo todo eso lo tengo registrado por ahí en un libro que escribí sobre estas cosas. O sea, esto es historia patria. Y esa es la base de esta tragedia. O sea, entre el 89 y el 93, 1989 y 1993, Colombia, a pesar de que vendió más café, porque se sacaron las reservas y hubo pues algunas maniobras que se hicieron, hubo pérdidas en dólares de esos días de 1.200 millones de dólares y a nivel global de 12.000 millones de dólares. Eso fue automático. Y eso no se ha podido reponer. O sea, hoy todavía los precios a los que se está vendiendo, negociando el café en el mundo, los definen ¿quiénes? Las transnacionales. Hay cifras, aquí tengo algunas, ¿no? El total del negocio vale 200.000 millones de dólares y las naciones productoras les llegan unos 20.000 millones de dólares. Esas son cosas que la gente no sabe. Entonces la gente ve, no, en Nueva York una libra de café tanto, o un café en Starbucks tanto, pero eso no le llega a la gente aquí. Eso ni lo ven. Eso se queda por una cadena de intermediarios y de negociantes de todos los tipos que hacen con eso lo que se les dé la gana. Les doy este dato, miren, 3 compañías manejan el 80% de todo el negocio, del negocio cafetero, pues, en solubles y en molidos de Estados Unidos y Alemania. O sea, esa gente fija el precio como se les da la gana. Hay otro dato que es más impresionante. Alemania está exportando 1/3 del café que se exporta en el mundo. Eso es como increíble, ¿sí? Un país de zona templada que no produce café y maneja los precios de exportación en casi toda Europa. O sea, exporta casi lo mismo que exporta Colombia. Miren ustedes el grado de intervención que tiene este negocio. Lo que hacen es reexportar. Nos compran a unos precios y revenden a otros precios, todo contra los países productores. El otro punto aquí que es crucial es el precio del dólar, porque este es un negocio que es en dólares, se vende en dólares. Entonces aquí, de eso sí que los cafeteros no tienen nada que ver.
ese precio del dólar fluctúa por muchas razones. Una que se ha ocultado en los últimos años por la plata del narcotráfico. A mí me llama la atención ese debate tan agudo que hay en Colombia en torno a los cultivos de coca y toda esta cosa, y de eso se habla todo el día. Y la palabra ventanilla siniestra, que era como llamaban la otra vez a la ventanilla del Banco de la República por donde entraban los dólares del narcotráfico, borraron esa frase de Héctor Carrasquilla del Éxito. De eso nadie habla, ¿no? Pero eso sigue ahí. Y genera revaluación y afecta al café y afecta a la economía de muchas maneras. Los precios de la minería, todo aquí nos dicen, nos salvamos con minería. ¡Paja! Si algo afectó y generó crisis, las anteriores a estas, ¿sí?, fue precisamente la bonanza petrolera y minera, no porque la tenga que generar, sino porque la manejaron mal, tanto en el gobierno de Santos como en el de Álvaro Uribe. Permitieron que se diera enfermedad holandesa. La inversión extranjera, que aquí nos echan el cuento que es lo que nos salva todo el tiempo, bueno, esa también nos genera problemas en esto. Yo no digo que no haya inversión extranjera, lo que estoy diciendo es que las cosas son más complicadas de lo que parecen, porque nos afectan nada menos que lo que puede ser la variable principal de muchas cosas, que es el precio del dólar, como lo puede establecer, bueno, y a todas estas cosas no hay ningún control. O sea, es, digamos, el tema de los dólares del narcotráfico, cero controles hoy en Colombia. Aquí persiguen y persiguen campesinos pobres, aquí todo el problema es que siempre es contra los pobres. ¿Sí? Pero aquí el narcotráfico de verdad no se persigue como debería ser. Estos dólares llegan desde Estados Unidos y entran a Colombia, generando problemas gravísimos. Ya mencioné el caso de la enfermedad holandesa por la vía de la minería. Otro tema, la especulación de los especuladores en las bolsas de valores internacionales. Mire, yo les voy a leer cómo funciona este asunto. Hablando de estos especuladores, se propusieron y lo lograron. Los fondos de inversión tenían en su mira bajar el precio de la bolsa por debajo de $1 la libra, dice alguien. Mientras unos pocos ricos de Wall Street llenan sus bolsillos de plata, 25 millones de familias que viven de producir café se mueren de hambre. Agrega esa misma persona. Los fondos de inversión son una industria que no se conduele con los 25 millones de productores de café del mundo. Esa misma persona dice, estos niveles de precios rayan con lo absurdo. Debería dar vergüenza que la industria, todos estos, tengan precios de materia prima de $1 y de menos de $1. Autor de esta cita. He hecho todas las investigaciones y no es del Polo. Ni es, digamos, alguien infiltrado en el establecimiento colombiano, alguno de esos sospechosos, como los que hacemos debates en el Congreso. ¿Saben quién dijo todo esto? El doctor Roberto Vélez Vallejo, que está ahí sentado, y que es el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Esa es la triste realidad de este asunto. Entonces uno se molesta cuando dice, es que todo lo calculan. No, sí lo calculan, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cae del cielo? O sea, ahí le cabe la idea de que eso es una conspiración, sí, ¿no? Todo en la vida no son conspiraciones, pero hay conspiraciones, ¿qué hacemos? O es que los de la bolsa, ¿qué? ¿Cómo se mueven? No se coluden para fijar los precios al alza o a la baja dependiendo de sus conveniencias. Los que manipulan el precio del dólar tampoco. Los que manipulan los precios de los ciudadanos tampoco. Esos son un poco de monjitas de la caridad que andan ahí cada uno viendo hacer cómo hace su negocio. No, se coluden contra Colombia. Se coluden contra este país. Y no es solo en la situación cafetera, es en el resto de productos del agro. Yo repito que esto hay que mirarlo de conjunto, porque además los cafeteros no son solo cafeteros, también pueden producir maíz u otros bienes, y todos los bienes están afectados por esta realidad. Entonces miren lo que tenemos, los de la leche, señor ministro, ahí se le están quebrando ante su mirada impávida. Ahí están, es clarísimo. Yo estuve en el Caquetá estos días hablando de hecho, y van así. Y si no se hace algo, va a acabarse la lechería del Caquetá, y eso le va a generar a ese departamento un problema mayúsculo, porque no tienen nada más que hacer con su economía. El caso del arroz, los están estrangulando, los van a quebrar, eso lo sabemos todos. La panela, afectada por las importaciones de azúcar, y ahí están hablando de algún acuerdo de TLC con Australia, que es gran productor de azúcar, bueno, o con Nueva Zelanda, y con Australia, que también nos quiebran en asuntos de ganadería. Bueno, y el dato de ayer que es escalofriante, lo voy a leer porque ilustra cómo están las cosas, el caso del etanol. Aquí yo le advertí al ministro Mejía de Minas, cuando se aprobaron esas políticas, les dije, ojo que no resulte que nos inunden de etanol gringo. Les estoy hablando por allá año 2003 o 2004.
Bueno, ¿qué pasó? Que estamos inundados de etanol gringo. Miren las cifras de ayer. En 2017 entraron 19 millones de dólares de etanol gringo. En el 18 de julio van 43 millones. O sea que vamos para 80 millones de importación. Pero con este agravante, ese etanol es subsidiado en Estados Unidos y en Colombia. Colombianos, atérrense. Los colombianos, nosotros, todos los pobres de las zonas cafeteras subsidian el etanol gringo. No, así como manejan un país. Porque claro, alguien, ¿cierto?, se gana un billete. En general, Terpel se está enriqueciendo con estas importaciones subsidiadas allá y subsidiadas aquí. Y Terpel ni siquiera es una empresa colombiana. País manejado así que va a poder funcionar, no tiene ninguna posibilidad. Y entonces, mientras tanto, nos dicen, no, nos decía aquí Andrés Felipe Arias, no, exportemos uchuvas. Y ahora entonces exportemos aguacates. Y por ahí en estos días vi una foto, aguacates en California, en las carreteras, 3 aguacates por $1. Mientras estamos importando la dieta básica de la nación. Aquí hay un problema de modelo económico y eso hay que decirlo con toda claridad. Yo no veo cómo estas cosas se pueden resolver si no tocamos la estructura, el modelo económico, no en el sentido de pasarnos, salirnos de la economía del mercado al socialismo, de eso nadie está hablando, eso es un macartismo ordinario, barato. Estamos hablando es cómo desarrollamos una economía de mercado. Y miren las cifras de que el modelo sí nos está matando, 2002-2010, y si me fuera más atrás sería peor, les doy este dato. Participación del agro en el Producto Interno Bruto, de todo el agro, del 9% al 7%, senadora Nora. O sea, el agro cayendo. Participación del café en el Producto Interno Bruto, del 1,5% al 0,6%, o sea, perdió la mitad de su participación en ese Producto Interno Bruto. Colombia en el mundo, en esos mismos lapsos, 2002-2010, fíjese que pongo en 2010 para que quede claro que esto es un problema del modelo. O sea, el gobierno de Santos fue horrible, yo no lo voy a defender, pero aquí hay un problema de modelo que tiene que ver con los presidentes anteriores. O no vamos a poder hacer una conversación objetiva que nos permita encontrar soluciones. Es que aquí el problema no es solo conseguirnos unos votos, o no debería serlo. Aquí el problema es cuáles son las causas para ver qué hacemos. Y entonces por eso les estoy dando la fecha de 2002-2010. Participación de la minería en el Producto Interno Bruto, en el mismo lapso, del 5 al 9, o sea, se dobló. Entonces aquí lo que hay es un modelo minero, que por el manejo que le dan los neoliberales, es un modelo revaluacionista de enfermedad holandesa que quiebra el agro y que quiebra la industria. Este es un debate que hay que hacer. Pero además tampoco exportamos, que es lo que nos dicen desde el gobierno de César Gaviria, exportemos, paja. Aquí ya se demostró, y se demostró bastante bien. Me regala el cuadro, doctor Corrales, porque es que la cocaína, le va como le va. Es que tiene unas características estructurales, yo no lo había visto con ese grado de detalle, que la hace competitiva y eficiente. Entonces, echarle la culpa que este es de Pedro Pérez, de Juan Rodríguez, no. En economía de mercado, negocio que es negocio, crece. Obvio, eso es una cosa que sabe y resulta que ese negocio tiene cómo crecer mientras que el resto del agro no tiene cómo crecer. Si usted es un campesino cafetero de Nariño o del Cauca o de cualquier parte casi, y sobre todo las zonas más deprimidas, ¿por qué no se va a pasar para la coca? Se queda en el café, ¿por qué? Porque es que yo soy muy patriota y yo soy muy... ¿Sí? Un cuento ahí. Y eso, le da de comer eso a la señora. No, aquí lo demostraron, bien demostrado. ¿Por qué es tan competitiva? Llamemos? O sea, lo voy a decir de una manera bien brusca. En lo único que es competitivo Colombia en exportaciones agrarias, lo poco en café, lo poco en banano, lo poco en flores, y hoy por hoy, cocaína. Y eso no es que los de Nariño son malas personas, eso es paja, no, son unas condiciones económicas. Si alguien debería saber esto son los neoliberales, que todo nos lo explican así. Pero entonces cuando la explicación no les conviene así, entonces no la mencionan. O sea, ¿cómo se puede parar un líder cafetero a un cafetero que se está muriendo de hambre a decirle que no se cambie de cultivo? ¿Con qué autoridad moral se lo puede decir? En el mundo de los negocios del empresariado, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el negocio no funciona, pues el empresario se cambia de negocio y listo. Bueno. Entonces fíjense que no digo estas cosas y me regreso al gobierno de Álvaro Uribe por molestar, no es para que se intente entender cuál es el lío que tenemos. Entonces, por ejemplo, y eso hay que decirlo aquí, la crisis que llevó al paro
tuvo que ver como una de sus causas principales que se permitió que se envejecieran los cafetales colombianos. No les voy a dar las cifras, aquí las tengo todas. Y de las peores etapas fue la suya en ese ministerio, doctor Carrasquilla, uno de los momentos en que más se envejeció la caficultura fue esta administración, porque no hicieron lo que tenían que hacer, que era estimular y respaldar esa renovación, porque en un negocio afectado, si usted no ayuda, la gente tampoco puede hacer el reemplazo de los cafetales que tenía que hacer, la renovación de esos cafetales. Yo voy a mencionar pérdidas por revaluación 2005-2010, ¿sí? Cafeteros, 4.6 billones de pesos. Eso lo sabe muy bien la Federación de Cafeteros. O sea, entonces, ¿cuál es el lío que tenemos un poco con el modelo? Es que no lo controlamos. Aquí se nos sube o se nos baja el precio del dólar por cualquier cosa que no controla Colombia. Entonces, casi que es una lotería. Entonces, a un gobierno le va más mal que a otro dependiendo, pues en el sector, dependiendo de lo que pase con cosas que no se controlan. Entonces yo dejo esto planteado hasta aquí porque creo que aquí hay que hacer un debate de fondo. Debate de fondo que tiene que ver con el modelo económico. Los costos, entonces nos dicen, no se pueden tocar. No se pueden tocar los precios de los fertilizantes porque estamos en el libre comercio. Eso es yo nunca he visto una religión más fanatizada que esa. ¿Cierto? Eso es como una religión. Entonces uno da argumentos y entonces no, usted tiene que creerles por fe, porque fe es creer en lo que no se puede demostrar. ¿Cierto? No, es que tiene que haber impuesto del 30% a la gasolina. Pues tiene que haber, ¿cierto? Tienen que estar las puertas de Colombia abiertas para que el país se llene de importaciones. Yo puedo estar de acuerdo con que aumentemos el consumo nacional de café, pero es que estamos inundados de importaciones de café. Y eso tampoco se puede tocar, ¿o sí, doctor? Señor ministro. No, tampoco, porque si eso es el libre comercio es sagrado. Bueno, aquí tengo unas cifras en los años anteriores. Esa que no la quiero dejar pasar, para que se vea cómo es de grave. Miren, entre el 2003 y el 2009, las importaciones de café subieron en 1.831%. 1.831. Se pasaron de 39.000 sacos a 757.000. La mitad del consumo nacional fue café extranjero. Y hoy sigue siendo muy importante. Muy importante sigue siendo. Y si va a estimular el consumo, si es con importaciones abiertas, se nos vuelve consumo extranjero. Entre otras cosas porque como es bien malo, es más barato. Y como esto está lleno de pobres, porque en Colombia estamos, entonces pedirle a un pobre que tome café costoso, pues, repito, no me opongo a la idea de aumentar ese consumo, pero pilas que no depende de nosotros. O sea, hay que tocar ciertas teclas o no podemos lograr lo que estamos mencionando. El caso de la flota mercante gran colombiana, yo sobre eso digo dos cosas. Uno, esos pensionados de la flota mercante se ganaron esa plata trabajando honradamente con las condiciones que a ellos les fijaron. O sea, cero idea de maltratarlos, porque eso se lo ganaron, es su derecho, ¿cierto? Ahora, pero también hay una cosa que es obvia, eso no lo deben pagar los cafeteros, entre otras cosas porque el que quebró a la flota mercante fueron las decisiones neoliberales del gobierno de César Gaviria que ordenaron quebrar la flota mercante gran colombiana, porque tampoco podíamos tener barcos, porque, ¿cómo así? Si la religión, ¿en qué parte de la religión dice que Colombia puede tener barcos? Entonces, destruyen la flota y, señores cafeteros, paguen todo este desastre que no se tendría por qué pagar así. ¿Nos está costando cuánto? Una fortuna. La solución es muy simple, que lo pague el gobierno nacional, el que causó el desastre, el Estado colombiano que resuelve ese problema y que esa plata pueda ir a la caficultura, que está haciendo una falta bien grande. Bueno, termino diciendo esto. Ya me refiero a este gobierno. El doctor Duque tuvo un discurso bastante atractivo para los cafeteros y en parte eso se evidencia por la votación que sacó. Yo estoy seguro que muchos de los cafeteros que votaron por él dijeron, ahora sí, nos ganamos la lotería. Debieron pensar el 7 de agosto. Pero mire, esto se los voy a decir con toda franqueza. Ahí estuvimos ahora mirando con mis asistentes, señor ministro de Agricultura. No encontramos una sola diferencia entre lo que está haciendo este gobierno y lo que se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Nada. No la encontramos. Digo yo en políticas, claro, la cara del ministro es distinta y todo, ¿cierto? Pero me refiero es a las cosas de fondo del asunto. Es más, usted las pasadas que estuvo aquí nos dijo que esto estaba también lo del agro, que la balanza comercial era no sé cómo. A mí ese día se me pasó decirle, oiga, pero esa es la balanza comercial de Juan Manuel Santos, no la de Iván Duque.
Usted se echó toda una cosa muy elogiosa en relación con el gobierno de Santos, al que respaldó también. Entonces, el lío que tenemos primero, y lo estoy diciendo aquí con toda franqueza, es que yo no veo cambios en la política. Y ya lo decía Einstein, usted no espere resultados diferentes y siempre hace lo mismo. No lo veo, yo no veo que haya una política de crédito distinta, de asistencia técnica, de nada, de verdad no lo veo. No lo estoy viendo de este gobierno. Ahora, la crisis nos dice, bueno, pero entonces estaba diciendo, no veo esos cambios, pero sí se creó la idea de que sí iba a haber cambios, y se habló mucho del fondo de estabilización. Sí, cuando fue muy impreciso lo que dijo, pues le tocaba a los cafeteros la fibra que yo toqué empezando, es, si hay un problema de costos y de precios, hay que mejorar el precio. Pues como una de las opciones, porque los costos nunca dijo que había que tocarlos. Bueno, ya llevamos un rato largo, señor Ministro de Agricultura y Ministro de Haciendas, y yo no veo, no están las respuestas, no hay una palabra en las respuestas al cuestionario que nos diga que este gobierno va hacia un fondo de estabilización de precios. No lo veo. No lo creo con su ministerio, doctor Carrasquilla. Yo a usted le he seguido la pista durante muchos años y sé su pensamiento económico. ¿Sí? Entonces yo no veo venir eso. Y si eso no se toca, aquí no va a haber solución a este problema. Bueno, lo otro es esto. Cuando se caen más duros los precios hace unas semanas, entonces el gobierno se reúne y anunció un respaldo de 100.000 millones. Mucho tilín y no pocas paletas, sino 0 paletas. Ni un centavo de eso han visto los cafeteros. Pero esto no lo entienden bien quienes no son de la zona cafetera. Es que si esa plata no le entra ya a los cafeteros, ya no les entró. Porque la cosecha grande que llamamos se termina de recolectar de aquí a diciembre. Ya debe haber un porcentaje, no sé, señor gerente, cuánto va. Ya hay mucho café vendido. O sea que esos 100.000 millones, que son muy pocos, porque se necesitan entre 500 y 800.000, pero esos 100.000 pueden terminar en manos de los intermediarios si esto sigue como está, porque aquí puede haber gente guardando café. Todos sabemos cómo son estas cosas. Y no son los pobres que no pueden guardar. Volador hecho, volador quemado. Bueno, pero seguimos en que esto no está resuelto. Entonces yo tengo que decir, lo digo con toda cordialidad, pero con toda franqueza, creo que hay una dosis de demagogia inmensa. O sea, los cafeteros no los pueden tratar con el cuento de pintarles pajaritos de oro y después no resolverles las cosas. Y la gente de fuera del sector se queda con la idea de que el doctor Duque tan querido le va a dar 100.000 millones a los cafeteros. Y como nunca nadie dijo lo contrario, esa idea se queda. Por último digo esto. Y esto lo voy a mencionar porque tiene un poco una importancia, si ustedes quieren, teórica, pero es que la teoría es la que sostiene los hechos. Yo mencioné que esta crisis empezó y se mantiene por el rompimiento del acuerdo de cuotas de la Organización Internacional del Comercio. Bueno, el 3 de julio de este año, Trump, que es un bárbaro sin duda, ya se salió del todo de la Organización Internacional del Café. Alguien dice, no, es que eso ya era un cadáver y que eso no sé qué. No, eso ahí, así sea de manera simbólica, ahí hay un asunto, que es un mensaje de los países productores al mundo diciéndoles, como estamos fritos. Hizo bien la federación, ustedes saben cuántas contradicciones he tenido con la Federación de Cafeteros, pero hizo bien cuando el año pasado, promovió un encuentro internacional aquí para pelearle a los países desarrollados. O sea, ese cuento de que la globalización ellos la definen como se les da la gana y nosotros, países soberanos, nos tenemos que someter, eso es inaceptable. Esa es la teoría de quienes en Colombia ganan con esa globalización. Yo creo que el Estado colombiano tiene que ponerse al frente de esto. Es el presidente Duque el que tiene que hacer un reclamo. Ojalá lo hubiera hecho en la ONU, diciéndoles en la cara que el mundo sepa que nos están quebrando es profeso, detrás de una codicia fuera de toda proporción. Así no se construye un país ni un mundo. Entonces, que aquí el que tiene la jeringa pone la inyección y la inyección puede ser de cianuro y uno no tiene derecho ni a quejarse, hola. Si este problema no se arregla aquí, vamos a tiempos extremadamente graves. Y ese tema se tiene que poner en el debate. Entonces, termino haciendo unas propuestas muy sencillas. La primera, esta de la lucha internacional, así sea difícil. Yo en un libro que publiqué detallo cómo fueron casi medio siglo, por lo menos 40 años, de lucha para que apareciera una intervención internacional en el mundo cafetero, que en parte se propició por la Segunda Guerra Mundial. Eso está súper documentado. Fue una lucha, insistiendo, buscando por un lado, buscando por el otro, reuniones, cosas.
bregando a cambiar lo que usted, si usted tiene una cosa que no le funciona, pues tiene que bregar a cambiarla por difícil que sea. Segundo, tiene que haber intervención del gobierno nacional en este sector. Podemos discutir muchas cosas sobre cómo es esa intervención, pero tiene que haberla. No hay agro sin Estado en ninguna parte del mundo. Aquí lo dijo la senadora Marisa en estos días. Ahí acaban de subir en proporciones inmensas los subsidios agrícolas norteamericanos y europeos. Ya van a 100.000 millones de dólares al año. Y aquí tienen a nuestros pobres productores con el cuento de que son Superman y que es la culpa de ellos si se quiebran. ¿Qué tal? No, los están quebrando, no es que si se quiebran, los están quebrando con las políticas que se han aprobado. A mí no me echen cuentos, este debate llevamos 25 años, lo tengo detallado palabra por palabra. O sea, aquí no puede ser un país donde el debate académico, donde el debate teórico no importa, y donde los hechos no le dicen nada a la teoría, pero, repito, como una religión. Soy muy respetuoso con las ideas religiosas de las personas, mucho, pero uno no puede manejar un país con una orientación económica que es como la de una religión, que no corresponde con pruebas y con realidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay que ver cómo se controlan precios de insumos. Pero no puede ser que los precios de los fertilizantes que pueden ponerlos a lo que se les dé la gana. ¿Qué pasa con los costos de los combustibles? ¿Qué pasa con las vías? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con todos los costos? Algo hay que hacer ahí. Hay que mirar con mucha seriedad el tema de mano de obra en lo que tiene que ver con salud y con pensiones. Eso no funciona. No funciona en las zonas cafeteras y en casi ninguna zona agrícola. Pero solo se puede tocar si se le pueden tocar las barbas a las EPS. Ese es el problema que tenemos. Porque entonces aquí los señores de las EPS, los banqueros se inventaron que el sistema de salud tiene que ser de una determinada manera y el de pensiones. Y si usted para que ese zapato le case, se tiene que cortar 4 dedos, córteselos, porque ese es el zapato. No se puede resolver, doctor Corrales, esto. Aquí es el lío que se tiene, una solución seria. Es que estas ideas entran en contradicción con la manera de ellos de manejar las cosas y están peleando y van a pelear a muerte cada centavo de ese negocio. Si alguien me prueba lo contrario, hay soluciones, yo no tengo inconveniente en verlas, pero no lo veo en este momento. El precio de sustentación o la garantía, bueno, o sea, el nombre que se le dé. Un precio de sustentación, se ha hablado también de cómo es la frase que ha usado el doctor Duque, un fondo de estabilización, bueno. O sea, pero una cosa que haga, que con recursos públicos, esto no se lo imaginen sin recursos públicos, eso no se puede. O que los recursos los van a poner las transnacionales, o los cafeteros que están quebrados. Con recursos públicos hay algún grado de intervención en precios. Y aprovecho y digo una cosa, ojo, aquí ha habido 1000 líos con las instituciones cafeteras, pero hemos logrado salvar la garantía de compra, así no sea el precio que quisiéramos. En eso hay que estar súper pilas. No se les olvide el viajado que le tiró Juan José Chavarría a eso. Y el doctor Carrasquilla es de esa misma escuela de pensamiento, estoy siendo muy franco en las cosas que estoy diciendo. Pilas, porque eso es una herejía en la religión. Eso en la religión neoliberal, eso es una herejía. Casi que da pena de muerte. Y es cierto que no funciona como debería funcionar, pues todo lo que quisiéramos, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Aquí se mencionó, se están cayendo las exportaciones institucionales, eso es parte de la religión, porque ¿cómo así que unos intermediarios privados no se ganan toda la plata de esa intermediación? Así revienten a los campesinos y a los empresarios, pero ¿cómo así? ¿Quién se atreve a ponerles en duda su codicia? Entonces a eso hay que echarle ojo. Podemos tener diferencias en otras cosas, pero estos son puntos que son claves de mirar. Y hoy, y con esto termino, pues no entro en más detalles, estoy hablando de cosas generales, y hoy este negocio necesita una transferencia importante, pero ya. Es que ya va a empezar octubre. Ya, tiene que ser ya, y tiene que ser un compromiso serio y cierto. No, voy a decirlo con alguna brusquedad, no les mamen gallo a los cafeteros. Sí, porque no solo los tienen metidos en este lío con todas las políticas económicas, sino que además entonces pues les ponen el titular y después no les resuelven el asunto. Muchas gracias, señor presidente.